Bien, una vez abierto ya aquí nuestro Eclipse, vamos a proceder a crear un proyecto nuevo. Clic derecho aquí, New Java Project, y le vamos a llamar de constructores, getters y setters. Sigo la numeración correspondiente. Una vez escrito el nombre, le doy finalizar y ahí ya tengo mi proyecto nuevo. Luego de esto sería agregar los paquetes. En este paquete principal, el src, le voy a dar clic derecho, New Package, y voy a escribir el primer paquete va a ser entidad y el segundo paquete va a ser prueba. Ok, entonces en entidad escribo esta clase, voy a programar esta clase, y en prueba voy a programar la clase de prueba para esta clase. Vamos a crear una clase, entonces selecciono el paquete entidad y le voy a dar en este icono de New Java Class. Le vamos a poner el mismo nombre de nuestro ejemplo, triángulo isósceles. No va a llevar el método main porque es una clase entidad. Le damos finalizar. Aquí ya podemos ver entonces que ya nos crea la clase. Ahora sería definir los atributos primeramente. Atributos. Los atributos que tenemos aquí, como podemos ver, este es un atributo privado y este también. Ambos son privados. Son de tipo float, dice aquí. Pero vamos a cambiar un poquito este, le vamos a poner de tipo double. Este primer atributo va a llevar el nombre de base. Entonces va a ser privado, private. Va a ser tipo double y se llama base. Punto y coma. Esta sería la definición para el primer atributo. Para el segundo lo mismo. Altura. Punto y coma. Ya tengo los atributos. Ahora, antes de continuar en la parte del método, tengo que establecer todos los métodos que habíamos estudiado en la parte teórica. Primeramente se van los atributos, luego de los atributos van los constructores. El primer constructor que habíamos estudiado era el constructor por defecto. Este constructor se crea muy fácilmente. Sería solamente escribir el ámbito del constructor, vimos que era public. Luego va el nombre de la clase, triángulo, control espacio, y ahí me va a sacar una ayuda. Triángulo isósceles, abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves. Con esto ya tengo el constructor por defecto. Si quiero, puedo asignarle valores a los atributos aquí mismo. Por ejemplo, puedo decir que base, que nuestro atributo base va a ser igual a 0. Así, para inicializar nuestra base a 0. Pero si no queremos hacer eso, le podemos dejar vacío y él automáticamente se va a encargar de asignar un valor null a ese o a todos los atributos de nuestra clase. Bien, esto también lo puedo dejar así, con este formato. Abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves, todo en la misma línea. Se puede hacer así perfectamente también. Entonces, este sería el atributo por defecto. Luego tenemos entonces, este sería el constructor por defecto. Luego tenemos el constructor por parámetros. Este constructor se crea también de la misma forma. Escribimos public, luego el nombre de la clase. Voy a empezar a escribir tree y aprieto control espacio para que él escriba todo por mí. Luego abro y cierro llaves, abro y cierro paréntesis. Perdón. Abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves.
Ok, acá me da un error porque me está diciendo que este método está siendo duplicado. No puede haber dos métodos con los mismos nombres. O si hay métodos con los mismos nombres, tienen que tener parámetros diferentes. Y eso mismo es lo que vamos a hacer. A este constructor por parámetros le vamos a agregar parámetros para que sea diferente a este otro método. Este constructor va a recibir entonces algunos valores que van a ser asignados a estos atributos. Entonces, el primer valor va a ser para la base. Esta base es del tipo doble. Entonces, el parámetro que yo reciba en este método va a tener que ser del mismo tipo que este atributo. Entonces, voy a poner que va a ser doble y va a ser v para la base, coma. El siguiente atributo también es de tipo doble y le vamos a poner a para la altura. Entonces, el valor que yo le pase a este método constructor se va a asignar a esta variable y finalmente esta variable la tengo que volver a asignar a este atributo. Entonces, para eso le voy a llamar a ese atributo base, que va a ser igual a b. Con esto estoy asignando el valor que va a recibir b al atributo base. Y luego sería la altura, control espacio ahí, igual a mi parámetro a. Entonces este sería el constructor por parámetro. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un montón de atributos aquí? En este caso es solo dos, por eso es fácil escribir esto. Existe una forma más rápida de hacer esto. Incluso una forma más rápida de hacer este constructor por defecto. Y le voy a pasar a mostrar ahora. Voy a borrar de nuevo esto. Y lo que voy a hacer para construir el constructor por defecto va a ser solamente dar control espacio aquí. Directamente aprieto control espacio sin escribir nada. Y van a ver que Eclipse me está diciendo ahí: ¿quieres crear el constructor por defecto, triángulo isósceles? Entonces yo le presiono aquí y él ya crea automáticamente por mí ese constructor por defecto. No hace falta que yo escriba nada. Entonces le pongo ahí y es válido todavía. Ahora, para el constructor por parámetro también voy a eliminar este que tengo aquí. Y ahí mismo donde estoy puedo darle la combinación de teclas Alt, Shift y la tecla S. Y me va a salir este submenú aquí. Aquí lo que voy a elegir es este de aquí que dice generar constructor usando atributos. Sí, solo que está en inglés. Entonces selecciono este y luego aquí puedo ver mis atributos de la clase. Tengo el base y tengo a la altura. Selecciono los dos y le doy OK. Y él se encarga de construirme o de crearme el constructor por parámetro, ya todo con los parámetros que yo necesito. Voy a cortar este y le voy a poner aquí. Ok. Esto de aquí todavía nosotros no vimos, vamos a ver más adelante. Esto se trata de se le está haciendo una llamada a una superclase de esta clase. Podemos eliminar todavía eso, que no pasa absolutamente nada. Entonces tenemos lo mismo que hace rato. Tenemos un constructor por defecto y un constructor por parámetro. Los parámetros aquí tenemos es del mismo tipo que base, incluso se llama igual, una variable base y este viene a ser un atributo base. Como pueden ver aquí, si yo me pongo sobre esta base me está diciendo este es el mismo que este. Y si me pongo aquí me está diciendo que este es el mismo que este de aquí. Igual para la altura. Esta variable es igual a esta variable de aquí. Y este atributo de aquí es igual a este atributo que estamos definiendo aquí arriba. Esta es la palabra reservada this que hace referencia a esta misma clase. Si quieren usarla pueden usar, si no pueden dejarlo así, que también no hay ningún inconveniente de dejarlo sin la palabra this en el constructor. Pero normalmente los constructores se utilizan con la palabra this para asegurar que sean asignados a este mismo atributo y no a otro. Ok, entonces ya tenemos nuestros constructores. Entonces viene a ser así la estructura que tenemos para una clase. Tenemos los atributos, primeramente todos los atributos que tengamos, después
todos los constructores que tengamos y luego vienen los setters y los getters. Pero antes de pasar ahí les voy a explicar algo. Yo puedo crear más constructores y todos los constructores que yo necesite. Por ejemplo, yo puedo tener un constructor por parámetro que reciba un solo parámetro de estos. Entonces, si yo solo necesito la base para construir un triángulo, entonces voy a crear acá un constructor por defecto, un constructor por parámetro que reciba solo la base. O un constructor por parámetro que solo reciba la altura. Eso ya depende del programador. Según lo que necesite la clase, él va a utilizar un constructor u otro. Bien, ahora pasamos a los métodos getter y setter. Los métodos getter y setter se crean un método get para un atributo y un método set para el mismo atributo. Y luego otro método get para el otro atributo y otro método set para el otro atributo. Entonces, ¿cómo sería? Una manera de crear más rápidamente esto es también apretando la combinación de teclas Alt, Shift y S. Me voy a la parte de arriba aquí donde dice generar getters y setters. Este de aquí. Aquí me va a mostrar todos los atributos que yo tengo en la clase. Selecciono los dos atributos y le doy OK. Y automáticamente Eclipse ya me crea aquí los métodos. Voy a ponerle aquí getters y setters para todos los atributos. Este de aquí sería el método get. Aquí pueden ver que tiene la palabra get. El método getter del atributo base y el método setter del atributo base. Y aquí abajo tenemos el método getter para el atributo altura y el método setter para el atributo altura. Todo ya hecho por Eclipse. Y estos métodos lo que hacen es lo siguiente. El método get, como vimos anteriormente, solo se encarga de devolver el valor de un atributo. En este caso está devolviendo el valor del atributo base. Y acá si le presiono aquí en base pueden fijarse que se trata de este atributo y de este también. O sea, estos hacen referencia al mismo atributo. Entonces lo que hace el método getter es devolver solamente el valor que tiene almacenado ese atributo base. Para el get de altura, la misma cosa. Solo nos devuelve el valor que tiene asignado nuestro atributo altura. Ahora el método setter de base, por ejemplo, este de aquí, lo que está haciendo es recibiendo un parámetro que se va a asignar a esta variable que tiene el nombre de base. Y esta variable de nuevo es asignada al atributo base. Lo que quiere decir que si yo le llamo a setBase y le paso un valor 2, ese valor 2 va a ser asignado al atributo base que habíamos definido aquí arriba. Métodos getters sirven para recuperar valores y los métodos setters sirven para asignar valores. ¿Por qué se utilizan estos? Y no se hacen directamente. Porque como nosotros vimos, estos atributos son del tipo privado. Y entonces no van a poder ser accedidos directamente desde otra clase. Entonces por eso necesitan un método que pueda recuperar esos valores y también asignar esos valores. Ahora, luego de implementar los métodos getter y setter en nuestra clase, también vamos a implementar los métodos particulares que nosotros tengamos. En este caso, el calcula perímetro y el calcula área. Y esa es la estructura. Primero van los atributos, luego los constructores, luego los getter y setter y luego nuestros propios métodos que tengamos definidos en nuestro diseño. Entonces, métodos de la clase. Aquí entonces, este de aquí es público, no retorna ningún valor con void. Entonces lo que le vamos a hacer es, primero que es público, public void
Esto quiere decir que no necesita retornar ningún valor. Luego el nombre del método, calcula perímetro. Luego abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave. Y con esto ya tenemos nuestro método. Como ven, aquí no está dando ningún error porque es void, no necesita un retorno. Entonces aquí adentro vamos a implementar la lógica. ¿Está bien? Por ahora dejamos así. Vamos a pasar al otro. Public void calcula área. Abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Ya tenemos nuestro otro método también, que también le debemos implementar la lógica aquí. Ok. Y finalmente lo que les voy a mostrar ahora es el método toString. El método toString se crea también de una forma bastante rápida y práctica. La combinación de teclas Alt, Shift y S. Y nos vamos a este menú que dice generar toString. A este de aquí. Pero antes les voy a mostrar otra manera de acceder a ese menú. Sería dando clic derecho y luego nos vamos a la parte de Source. Y ahí tenemos el mismo menú que nosotros ya estábamos viendo anteriormente. Aquí tenemos para generar los constructores usando los atributos, o sea, los constructores por parámetros. Y aquí tenemos los getter y setter. Y aquí está el toString. Este de aquí es el que vamos a emplear ahora. Damos un clic ahí. Nos pide o nos está pidiendo para indicar los atributos que queremos incluir en el toString. En este caso vamos a incluir todos. Entonces se seleccionan todos y directamente se le da OK. Con esto entonces ya tenemos creado el toString. Este toString lo que hace básicamente es devolvernos todos los valores de los atributos que tengamos en nuestra clase. Aquí por ejemplo pueden ver que se le está llamando la clase triángulo isósceles. Tiene el atributo base que es igual a base, dice aquí, o sea, al valor que contiene ese atributo. Luego tenemos un atributo altura que es igual también al valor que tiene nuestro atributo altura. Y solamente eso, solo es para recuperar todos los valores de todos los atributos. Esto nos da la posibilidad de que nosotros no tengamos que estar imprimiendo uno a uno todos los atributos en las pruebas que hagamos. Bien, entonces esta es toda la definición de la clase. Luego vamos a hacer la implementación de la lógica, pero ahora vamos a pasar a la prueba. Vamos a crear la clase de prueba. Vamos a ponerle el nombre de prueba triángulo para acortar. Finalizamos y ya tenemos nuestra prueba triángulo. A este debemos agregarle el método main. Escribimos main, control espacio, enter. Ya tenemos nuestro método main. Voy a dar un espacio aquí para poder escribir tranquilamente. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos probar en una clase? Necesitamos probar prácticamente todo. Necesitamos probar los constructores, si están funcionando. Necesitamos probar si están siendo asignados correctamente los valores a los atributos. Y también necesitamos probar que podamos recuperar los valores de los atributos con los métodos getters, asignar valores a los atributos con los métodos setters. Y también necesitamos probar nuestros métodos de clase, o sea, los métodos de calcula perímetro y de calcula área. O sea, en síntesis, necesitamos probar toda la clase si es que está funcionando correctamente. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero para poder probar la clase, primero lo que tenemos que hacer es instanciar la clase. ¿Por qué se instancia la clase? Porque es la única forma que tenemos de probar todos los atributos y métodos que tenemos en nuestra clase. Y la instancia viene a ser un objeto. Entonces tenemos que crear un objeto. ¿Cómo? Llamando el nombre de la clase, creando una variable con el mismo tipo de datos de la clase. En este caso, triángulo
triángulo isósceles. Le voy a poner el nombre de tri para acortar. Y aquí voy a hacer uso del operador es igual y luego la palabra reservada new, que es un operador que crea los objetos o que instancia las clases. Y luego de la palabra reservada new, aquí le tengo que hacer una llamada al constructor de la clase, ya sea al constructor por defecto o al constructor por parámetro. Y aquí pueden ver, si aprieto control espacio, Eclipse me pregunta si quiero llamarle al constructor por defecto, al que no tiene parámetros, o si quiero llamarle al constructor por parámetro. Primeramente, para esta prueba vamos a llamarle al constructor por defecto. Punto y coma aquí. Ya tenemos instanciado entonces nuestra clase en esta variable tree. A partir de ahí, si yo quiero asignarle valores a los atributos, van a ver que no vamos a poder. Si le doy así, tree punto, ya no puedo acceder directamente a los atributos. Solo puedo acceder a los métodos getters y setters de los atributos. Este de aquí sería el método calcula perímetro. Este sería el método calcula área. Este de aquí sería el método getter para altura, el método getter para base. Y luego tenemos los métodos setter para altura y para base. Entonces, si yo quiero asignar valores a la altura, necesito usar el método setter de altura, porque es ese método el que asigna valores al atributo altura. Entonces utilizo ese y le paso un valor. En este caso, para la altura vamos a usar que es una altura de 4. Entonces le pasamos el valor que queremos que se asigne a ese atributo. Y luego otra vez tree.set base. Para la base vamos a usar un valor de 10. Ok. Como yo sé que estoy asignando esos valores correctamente, vamos a tener que imprimir esos valores en un system.out.print. Entonces, ¿cómo? Le voy a decir system.out.print y directamente aquí vamos a hacer uso del toString que habíamos escrito aquí. De este toString. ¿Cómo se utiliza? Simplemente llamando a nuestro objeto tree. Solo llamando a tree aquí ya va a funcionar nuestro toString. Guardamos esto y ejecutamos. Y como podemos ver aquí, nos está mostrando que triángulo isósceles tiene un atributo base que es igual a 10, este de aquí que habíamos asignado, y tiene un atributo altura que es igual a 4, este de aquí que habíamos asignado con el método setter. Con esto entonces ya estamos haciendo uso de el toString. Ahora, ¿cómo hacer para recuperar un solo valor? Entonces sería utilizando el método get. Si yo quiero recuperar solo la base, entonces sería llamarle aquí tree.getBase, enter, y esto me daría el valor de la base, como pueden ver aquí. Entonces está funcionando también nuestros métodos getter. Ok, dejamos eso por aquí. Ahora vamos a crear otro objeto también del tipo triángulo isósceles. Le voy a poner tree 2 y este de aquí lo vamos a construir utilizando el constructor por parámetro. Entonces new tree, aprieto control espacio y Eclipse me dice aquí el constructor por defecto, no, quiero el constructor por parámetro, que es este que está aquí abajo. Bien, y aquí Eclipse me dice que tengo que asignarle a este un valor y a este otro también. Entonces para base ya le voy a pasar un valor. Este valor que yo le paso va a ser asignado automáticamente al atributo base. Entonces aquí le voy a poner un valor de 50 y al otro, a la altura, le voy a poner un valor de 10. Al final, punto y coma. Y ahí
yo me voy a evitar el trabajo de tener que asignarle valores con los métodos setter como hice anteriormente. Esto se le está asignando automáticamente a los atributos. Este es para altura y este para base. O al contrario, no me acuerdo. Bien, como yo sé que eso se está asignando correctamente, también vamos a imprimirlo en un system.out.print. Llamando, en este caso, a tree2. Guardo. Esto lo que va a hacer es llamarle al toString de la clase y imprimir por consola todos los atributos. Ejecuto y aquí me dice que también tree2 es del tipo triángulo isósceles, que la base es 50 y que la altura es 10, exactamente como habíamos definido en el constructor por parámetro. Este viene a ser la base y esta viene a ser la altura. Ok, ahora entonces vamos a pasar a hacer toda la lógica de nuestros métodos calcula perímetro y calcula área y también a probar. Bien, vamos a comenzar con el método calcula área, que es mucho más simple que el calcula perímetro del triángulo isósceles. Para calcular el área del triángulo solo necesitamos utilizar la fórmula que era base por altura dividido 2. Entonces eso, voy a crear aquí una variable de tipo double que va a ser el área. Esto va a ser igual a la base, nuestro atributo base que vamos a asignar después por la altura. Todo eso se va a calcular, luego el resultado dividimos entre 2. Punto y coma. Con esto ya tenemos entonces el cálculo de del área. Ahora, como es void, no se va a devolver este resultado. Entonces lo que yo puedo hacer ahí es imprimir directamente ese resultado en un system.out.print. Le voy a decir aquí es dos puntos de espacio y concateno con nuestra variable área. Así. Entonces puedo devolver directamente la impresión de esa variable área que fue calculada. Esto de aquí ya podemos usar. Guardo. Y ahora vamos a implementar el perímetro. Para el perímetro es un poco más complicado porque solo tenemos los atributos base y altura. Entonces necesitamos hacer uso del teorema de Pitágoras, en donde tenemos que encontrar la hipotenusa. Suponiendo que nuestra base es uno de los lados del cateto opuesto, o sea, la mitad de la base sería, y la altura es el cateto adyacente. Entonces, voy a crear una variable double y le voy a poner h de hipotenusa, que va a ser igual. Primeramente voy a tener que encontrar el cuadrado de ambos. Entonces le voy a poner aquí que va a ser el cateto adyacente, que viene a ser la altura. Cateto adyacente, que va a ser nuestra altura. Va a ser entonces, vamos a utilizar una clase que se llama math. Esta es una clase que tiene funciones matemáticas y lo que yo quiero de esta clase es la potenciación. Quiero elevar a la segunda potencia nuestra altura. Entonces se utiliza el método POW de la clase math. En el primer parámetro le tengo que pasar nuestra altura y en el segundo parámetro le tengo que pasar la potencia a la cual yo quiero elevar. En este caso a la segunda potencia. Entonces yo tengo ahí el cuadrado de la altura guardado en esta variable cateto adyacente. Luego voy a escribir otra variable double para el cateto opuesto. Y esta va a ser el cateto opuesto, era la base. Entonces la base, solamente nosotros necesitamos la mitad de la base. Pero vamos a utilizar también la clase mathPow para elevar a la segunda potencia. Pero aquí no le voy a pasar toda la base, solo le voy a decir que necesito la base dividido 2. O sea, la mitad de la base.
elevado a la segunda potencia. Así. Entonces se resuelve esto de aquí primero, que va entre paréntesis, se divide a la base dividido 2, luego el resultado se eleva a la segunda potencia y esto se asigna a la variable cateto opuesto. Ok, ahí ya tengo listo entonces los dobles o los cuadrados de los catetos. Ahora entonces me resta encontrar la hipotenusa. Entonces voy a crear una nueva variable acá, doble, donde tenga la hipotenusa, que viene a ser finalmente nuestro lado. Entonces le voy a poner lado igual a. Voy a utilizar, porque el teorema de Pitágoras era, la hipotenusa era igual a la raíz de la suma de los cuadrados. Entonces necesito encontrar la raíz cuadrada del cateto adyacente y del cateto opuesto. Entonces para encontrar la raíz cuadrada también voy a utilizar la clase mat con el método, en este caso SQRT, que viene a ser squared o raíz cuadrada. Y aquí le voy a poner que necesito encontrar la raíz cuadrada del cateto adyacente elevado al cuadrado más el cateto opuesto elevado al cuadrado. Entonces se van a sumar estos dos y luego el resultado de estos dos se hace la raíz cuadrada y se asigna al lado. Con esto entonces ya puedo encontrar mi perímetro. Y ahora sí, voy a escribir doble aquí. Perímetro va a ser igual a 2 por lado más la base. Ok, este viene a ser la fórmula del perímetro. O sea, se suman todos los lados. Los dos lados, que eran las dos hipotenusas, más la base. Ok, este de aquí voy a ponerle un paréntesis para que primero haga la multiplicación y luego haga la suma. Entonces primero se resuelve esto que está entre paréntesis y luego el resultado se suma con la base. Y finalmente el resultado de todo es asignado a esta variable perímetro. Y también, como lo anterior, voy a hacer un system of print y decirle el perímetro es 2 puntos más nuestra variable perímetro. Ahí, con eso entonces ya tenemos toda nuestra lógica. Un poquito complicada esta, pero si es que miran la fórmula del teorema de Pitágoras y el perímetro del triángulo isósceles, se van a dar cuenta que está correcto. Bueno, guardo esto, me voy aquí. ¿Cómo hacemos para probar este método? Vamos a probarlo con este triángulo isósceles, con el tri que teníamos. Entonces, aquí abajo voy a hacer un system of print y le voy a llamar a tri.calcula perímetro. O sea, como nuestro calcula perímetro ya tenía un system of print, entonces no hace falta hacer una llamada de nuevo al system of print. Sería solamente ya llamar a tri.calcula perímetro y luego tri.calcula área sin un system of print. ¿Por qué? Porque ya habíamos puesto aquí system of print. Entonces guardo y ejecuto. Y como pueden ver aquí arriba, voy a comentar esto para que se vea mejor. Este de aquí comento y este de aquí también. Guardo todo y ahora sí voy a ejecutar. Y como pueden ver, me está ejecutando primeramente esta línea 13 que tengo aquí. Le está llamando al toString de la clase. Y luego me está mostrando ya el resultado de calcula perímetro, donde me dice que el perímetro es 22. Y luego el resultado de calcula área, donde me dice que el área es de 20. Bien, gente, esto entonces ha sido todo por ahora. Espero que les haya servido, principalmente la parte de los constructores y los métodos getter y setters.
Y esto lo vamos a ver más de seguido a partir de ahora. Siempre vamos a estar utilizando esa misma estructura. Primero los atributos, luego los constructores, luego los métodos getter y setter, luego nuestros métodos y finalmente el toString. Bien, hasta la próxima entonces.